¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, perdón. Se nos está haciendo costumbre esto. Bueno, y espero Sí, que, claro. que fría los huevos y la panceta sea bastante ducho del tema. En particular. Mirá, Alfredo, yo lo que sí sé hacer son asados, buenos asados. He hecho asado, hice una diplomatura, una anécdota muy tonta pero rápida. Hice una diplomatura en comunicación con todos abogados, todos periodistas, un público bastante exigente. Y bueno, me tocó lluvia, me trajeron leña verde, bueno, me pasó de todo, pero salió un súper asado. Así que prometo buenos asados en compañía del hijo del famoso paleontólogo William Seal. Ayer estuve hablando con él. El 14 de octubre está acá con su esposa porque se vienen a vivir a Argentina. Así que, bueno, ya está notificada Paula Luciana Cáceres, Carlos Ramón Castro Espinosa, Tony, que me han prometido que van a ayudarme a limpiar el fondo. No sé de qué nos vamos a disfrazar. Qué lindo. Con un buen asado seguro los vas a conquistar, te digo por experiencia personal. Ahí está. Bueno, Raúl Horacio, me gustaría que arranquemos con esto que ha pasado ayer anoche y que naturalmente nosotros lo que hemos hecho es poner el escenario. Me gustaría, en primer lugar, que Raúl nos dé su punto de vista sobre las medidas tomadas por el presidente. Bueno, Carlos, exactamente. Anoche se presentó, el presidente presentó el presupuesto que va a girar, ¿no es cierto?, al Congreso y que tratará el Congreso. Aprobará o modificará el Congreso de cara a los ingresos y gastos proyectados para el 2026, ¿no? ¿Cuál impresión me quedó a mí? Hasta ahora, hasta la semana pasada, si nosotros revisamos las noticias, Milei tenía una férrea actitud de defender como un dogma lo que es el superávit fiscal primario, el superávit financiero, y era capaz de resignar, inclusive en un nivel apto de actividad comercial, de actividad industrial, de actividad económica, en pos de tener contenida la inflación, ¿no? Era como su caballito de batalla, era su mayor trofeo hasta el momento. Anoche, después de que habló el presidente y prometió una serie de aumentos por sobre la inflación, a mí me queda la duda si estamos presenciando el inicio de un cambio rotundo de política. O sea, pasamos de vetar y prohibir todo gasto que atente contra el superávit fiscal a anunciar un conjunto de aumentos que van sobre la inflación. La verdad, con Milei nunca se sabe, ¿no? Porque tal vez sea así o no, pero a mí me quedó esa sensación. No sé, Alfredo. Alfredo. Bueno, yo creo que conociéndolo hasta donde lo conocemos al presidente, yo lo conozco menos, pero con las premisas básicas del tipo cambiario, equilibrio fiscal primero, equilibrio cambiario y pronunciado esfuerzo en materia inflacionaria a la baja, el incremental de gastos que necesariamente lo ha tenido que hacer en forma política porque no solo hacía falta y era imposible estirar más el esfuerzo, creo que recompone una gran parte de lo que era algunos de los elementos que se suben al ring, primero porque es una necesidad básica en lo que ha apuntado. En las universidades a lo mejor requiera un marco de auditoría más,
importante que todavía no se ha hecho, y también el tema de invalidez. Pero es imposible con el caudal político que existe hoy y con el tiempo transcurrido en el sacrificio del contribuyente o del ciudadano argentino, se pueda estirar demasiado más para no comenzar a retornar. A mí me entusiasmó particularmente la forma de encarar el camino de la obra pública, que es lo que le llega a la gente, porque es una estructura de industria o de actividad que redistribuye el ingreso suficientemente como para que nos olvidemos de todo el tema de protestas, piquetes, etcétera. Eso es lo que más me entusiasma. ¿Qué opinión tienen? No sé si han tenido la posibilidad, porque ahora este país de dicotomías, de River Boca, de peronismo, antiperonismo, radicales socialistas, que nunca termina de lograrse este famoso pacto de la Moncloa que siempre hemos reclamado, esta figura de un eje central, de los temas centrales de Argentina y demás. Siempre estamos de una punta a la otra, de la línea, la carretera del medio, o de la izquierda o la de la derecha. Ahora me ha llamado muchísimo la atención la presencia en un lugar que podríamos calificar de la más alta rancia estirpe, como es el diario La Nación, donde incluso si hacen un análisis muy ligero, podrían decir un diario derechoso, o de la derecha, o del capitalismo. Ayer lo entrevistan a Kicillof, y a toda costa Pagni, que pueden decir cualquier cosa de Pagni menos que sea kirchnerista, cuca o peronista, a toda costa quería definiciones de Kicillof como presidente. Entonces, hoy el país está como en dos modelos. Por un lado, y se habla de que hay gente del famoso círculo rojo, los grandes empresarios, que se le están acercando a Kicillof, que por supuesto tiene muchas cosas que explicar, como el tema YPF, el tema, bueno, le preguntaron hasta por Cristina Pagni, pero Pagni quería definiciones como presidente, a lo que Kicillof dijo, no, mire, esto es ultra ciencia ficción, pero lo llevaba de una punta a la otra, y cuál es tu modelo, y qué queremos ver, y queremos... Estamos a mitad de camino de una presidencia que todos rogamos, esperanzados de que a Milei le vaya bien, porque vamos todos juntos, pero ¿qué análisis hacemos en esto que evidentemente, aparentemente, Milei ha cambiado el rumbo, o por lo menos alguien le ha dicho, ahí hay una estratega que le ha dicho, tenemos que dar otras señales para que en octubre tengamos la posibilidad de reafirmar el proyecto? Sí. César, discúlpame. Eso. Por supuesto, estamos viendo que la política manda, los tiempos políticos mandan, lo hablábamos en el programa el domingo. Hay dos frases, yo quiero, porque ahora parece que Milei, si hay un cambio, recordemos dos frases que Milei acuñó y que hizo populares, y creo que son las frases más populares de Milei. La primera y más famosa es "no hay plata". Esa fue con la cual debutó el gobierno y la que mantuvo y mantiene hasta ayer, por lo menos. La segunda es: la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario por exceso de oferta de moneda. Entonces, si él ha mantenido esa línea y hoy decide cambiarla por un tema político, porque convengamos que esta decisión la toma por y en consecuencia del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Si el resultado electoral hubiera sido favorable para Milei, yo creo que este anuncio de ayer no existe.
Entonces, ¿es la política hoy la que manda? Yo también vi, y me quedó la misma sensación que vos, César. Yo también ayer vi un reportaje que le hace la CNN Internacional a Kicillof, y donde les recalca, ¿no es cierto?, la importancia de un triunfo provincial, pero la importancia internacional de un triunfo provincial, donde a Kicillof lo saluda desde Lula, Boric, o sea, grandes dirigentes de Latinoamérica. Entonces, hay como un olorcito a una futura presidencia de Kicillof, y eso a mí personalmente me preocupa un poquito. O sea, recordemos que Kicillof si Milei tenía una postura y defendía un dogma y defendía una línea, Kicillof está 180 grados de esa línea. O sea, En entonces las a mí me... antípodas. Exactamente, entonces a mí me preocupa, a ver, a mí me preocupa como país, y ahí ya quiero dejar mi preocupación. A mí me preocupa como país que nosotros cada un año y medio o cada 2 años estamos yendo de izquierda a derecha, cambiando lo que se hizo. Viene elegimos una persona para que tome un rumbo. A los 2 años decimos, no, esta persona no va más, y lo forzamos el timón o elegimos otra persona para que tome un rumbo totalmente distinto. Y eso, la verdad, yo seguramente Alfredo va a coincidir conmigo, pero Argentina necesita crecer, y para crecer Argentina necesita inversión extranjera directa. O sea, orgánicamente Argentina lleva 15 años sin crecer. Eso es dato puro y duro. Hace 15 años que Argentina no crece. Entonces, Argentina necesita inversión ya extranjera directa. Algunos le ponen un número, algunos hablan de 50.000 millones de dólares que tienen que llegar a Argentina para que empiece a funcionar, para que empiece a crecer. Difícilmente yo creo que alguien quiera invertir en Argentina si no hay algo de certeza de cuál va a ser el camino que va a tomar Argentina de acá en los próximos, no digo en los próximos 10 años, en los próximos 2 años. Y eso es lo que me preocupa. Y sí, Raúl, yo coincido con vos totalmente. La política de Milei estaba centrada en proteger el superávit fiscal, incluso sacrificando actividad económica. Ahora, con los aumentos anunciados que superan la inflación, podría estar cambiando el rumbo, aunque todavía hay dudas sobre si será consistente o temporal. Bueno, ahora le cedo la palabra a quien desee hablar. Alfredo. Bueno, voy a tomarlo porque yo voy a coincidir en algunas cosas, en que hay un cambio político, pero no es un cambio político del dogma de impulso. Hay un cambio político que más lo centro en las formas personales en que Milei ha sobreactuado los éxitos que son ciertos, con algunos extremos que los da el entusiasmo y que denotan para la gente que conoce menos, que escucha menos, un rasgo de soberbia. Tengo que decir que mientras más alto se llega, más humilde se debe ser. Hay un sacrificio adicional que hay que hacer para adelante, pero hay que hacerlo y pedirlo con algo que me hubiese gustado que lo hubiera dicho ayer el presidente. Hay que pedir un poco más y hay que pedirlo con la humildad que quienes vienen siendo sacrificados en este esfuerzo de un país que hemos recibido totalmente fundido, hay que pedirlo para terminar la obra. La obra no se ha renunciado. Acá se está hablando de utilizar los superávit para impulsar lo que yo decía recién, la obra pública, y cuando la obra pública se mueven muchísimos de los empresarios invirtiendo, y no solo
invirtiendo ellos, sino que el derrame que produce entusiasma al resto, hablando de la inversión interna. La inversión externa viene luego de ver que el local, que el empresario local comienza a soltarse y a comenzar a creer en el país, en el cual yo creo que la lectura de las urnas es una lectura de tipo moral, no es un cambio fundamental de régimen, ni de pasar de River a Boca, como en este caso, sino que es una tirada de oreja para que el que va triunfando lo haga con la prudencia, con el reconocimiento del sacrificio, lentamente, más lentamente que lo que se ha hecho. En este momento ya se ha hecho lo grueso y había que hacer lo grueso con una motosierra. Hoy hay que aplicar otro esquema, que es un bisturí más fino, que es en la forma en que trabaja un artesano, en la forma en que trabaja un joyero, para poder ir diseñando las medidas que dentro del mismo modelo de equilibrio fiscal, tipo de cambio, baja inflación, se puedan impulsar desde el Estado, y el resto solo va a ser acompañado por los individuos, por la actividad privada, que está esperando un pequeño despegue para poder sumarse seriamente y no tener que estar protegiéndose a través del dólar, a través de determinadas, sacando dinero al exterior, etcétera. Sí, perdón. Sí, Alfredo, perdón. Alfredo, Raúl, Paula, Carlos. Ayer hablábamos con Carlos. Para mí es la sociedad argentina, y me animo a decir la sociedad americana. ¿Por qué? Y lo voy a llevar al terreno del fútbol. Cuando Messi no contestaba con educación, era un caballerito español, caballerito inglés, todo el mundo decía, es un pecho frío, es una persona tranquila. Cuando se enfrenta y ¿qué te pasa? Salí de acá, bobo, y demás, empezó la gente a mirarlo a este Messi como la persona, porque veníamos de un Maradona que contestaba a todo el mundo. Ahora lo llevo al plano político. Tenemos un Trump que hace todo un acting de su forma de ser, de ser una persona vehemente, y luego el propio Milei. Es como que la Argentina necesita estos liderazgos, o la gente compra a estos líderes con esta impronta, con estas caras, y no compra los equipos. Compran al emperador, compran al señor feudal, compran al tipo que hace todo este acting, que se enoja, que insulta. Trump lo lo está haciendo en contraposición con un Obama, por ejemplo, o con, por ejemplo, una canciller como la Angela Merkel, o como un Felipe González. O sea, las formas, parece ser que en América es lo que quiere la gente. No le importa lo que buscan estos liderazgos. Y creo también, para terminar, como que de repente alguien, un estratega político, ha dicho, pará, ya está, ya estuvo el león, ya estuvo todo esto, ahora la gente necesita otro tipo de soluciones, necesita mesura, necesita bajar la pelota, necesita otro cambio. La gente ya compró al Milei de la motosierra, tiemblen zurdos hijos de puta y todo lo demás, que también lo hace Trump, vuelvo a decir. Entonces, yo creo que aparte de lo económico también es un problema social nuestro como sociedad, no solo la Argentina, sino tenemos a un Bukele que hacen todos estos acting
para una sociedad que busca estos liderazgos, que si después se equivocan, bueno, se equivocó, y es lo que dice Raúl, pasamos de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, en 2 años. Es como cambiar de esposa en 2 años. Ya no me gustó, hace de comer mal. Bueno, ¿qué opinan de esta? Y bueno, mira, Cesarito, yo tengo que decirte, yo estoy bastante amarga ya. Yo ya parezco un jubilado, estoy muy amarga con esto. Para mí, Milei es como un kirchnerismo más elegante, más liberal y técnico. Es menos confrontativo y con una retórica populista un poco menos que Cristina. Pero para mí esto es un peronismo y un kirchnerismo más sutil. Ahora que me juzgue la historia. No comparto, perdón que me introduzca en la charla de ninguna manera. Creo que ha cometido los errores más serios que puede cometer un político sin experiencia, que es la soberbia, que es la peor de las consejeras en materia política. Y la política y la economía van absolutamente unidas, nos guste o no nos guste. Creo que esta elección ha sido un préstamo, porque el país y la gente suele hacer préstamos. Es un préstamo con olor a tirón de orejas para que aquellos que deben dar el ejemplo de audacia y de cierta fuerza en determinados momentos también tengan la altura de hacerlo ahora y en más, con la prudencia y corrigiendo estos pequeños errores que se van cometiendo, no conscientemente, pero caen en el olvido en función de los vectores principales. Así que solamente creo y me gusta que esté cambiando sus formas sin dejar de lado la base fundamental que ya hemos enunciado, y creo que el acercamiento que puede haber con los gobernadores, quienes también deben razonar profundamente qué es lo que quieren para su propio electorado, no me preocupa para mí, para nada, Kicillof. Kicillof no tiene las bases de un presidente, ni pensándolo, ni queriéndolo. La nación no termina en el obelisco. La nación es todo un país muy largo de 7.000 kilómetros, y eso es la única verdad. Entonces, Alfredo, buscar ese posible contrincante de Milei en el interior, algún gobernador. Sí. Yo no veo contrincante de Milei hoy. El peronismo no está ni siquiera unificado, por más que las elecciones parezcan así decirlo. Yo digo, a veces en los votos hay préstamos, y esos préstamos pueden ser muy transitorios, muy de corto plazo. Yo creo que Kicillof no es ni será el contrincante. Yo creo que no hay que hacerlo más grande que lo que pueda llegar a ser hoy. Creo que es un desastroso de lo que ha sido el país y lo que había que hacer por el país, pero de ninguna manera le doy la jerarquía de alguien que, sin serlo originalmente, se convirtió en un contrincante fuerte de derecha como Milei, muy circunstancial, sin experiencia, pero con un plan absolutamente claro. El peronismo no tiene plan. Saúl, vos que aspirás a una banca en el Congreso, seguramente estás pensando, llegas a obtenerla, en que hay que hacer muchas cosas, pero esta foto de anoche te da esperanza, te da expectativas. Bueno, la verdad es que para responder un poco la pregunta primero de César, ¿no es cierto? Acá tendría que haber un sociólogo, alguien que interprete el deseo de la gente en Argentina. Yo te cuento que una anécdota corta también. Yo tenía un jefe que era francés que me decía, el problema de los argentinos es que no se ponen de acuerdo ustedes, o sea,
el día que los argentinos se pongan de acuerdo van a ser una gran nación. Y la verdad es, me dolió que me lo dijera, pero después encontré una gran verdad por ahí. Y en lo que me preguntabas, Carlos, nosotros nos da, a mí personalmente, me da cierto temor, como te dije, de pegar estos volantazos, estos cambios de timón, estos golpes de timón. Yo llevo ya 56 años como argentino y algún día me gustaría ver que Argentina tenga el lugar en el mundo que se merece, ¿no? Yo siempre cuento que mi abuelo me decía, Raúl, Argentina es un gran país. Yo no lo voy a ver, pero vos lo vas a ver crecer. Mi papá me decía lo mismo, me decía, Raúl, Argentina es un gran país. Yo no lo voy a ver, pero vos lo vas a ver. Y a mí ya me da miedo decirle a mi hija, Argentina es un gran país, yo no lo voy a ver, pero vos sí. O sea, algún día, alguna generación tiene que comenzar. Yo tuve una gran expectativa con el discurso de Milei, un discurso que yo creía que podía llegar mucho más, pero bueno, los tiempos de la política son así, lamentablemente. Creo que los argentinos todavía no hemos tomado conciencia de las posibilidades que tenemos si nos ponemos de acuerdo y si nos ponemos a trabajar por un gran país. Pero bueno, en buena hora que Argentina en adelante tome, o que Milei en adelante tome esa mesura, como dice Alfredo, y que entendamos que no podemos abandonar las cosas que ya se hicieron. Personalmente no sé si eso va a pasar. Me parece que la gente va a decir, bueno, no, ahora quiero vivir ya y dejemos para después el superávit fiscal y todo eso. Así que bueno, ese por lo menos es mi opinión. Ahora con estas medidas, ¿no les da la impresión como que se baja un poco la tensión en distintos sectores? Esto de la obra pública financiada desde el Estado a través de estas licitaciones que se van a hacer en rutas, por ejemplo, pero en obras que ya están en marcha. Coincido totalmente con Alfredo de esta obra pública. Él ha vivido, y vos también, Saúl, la época de oro de la obra pública, en donde era generadora. Después podremos analizar un montón de cuestiones en el medio, sobre precios de la obra pública, pero bueno, se terminaron la mayoría de las obras públicas, la mayoría. Pero hacía falta estos pequeños mensajes, quizás. Vuelvo a decir, a mí me ha llamado muchísimo la atención el discurso. Creo que ha apuntado a distintos sectores altamente conflictivos. Por otro lado, también coincido lo que estuvo diciendo Paula, que lo analiza desde el área de los mercados. Hay dicen un rum donde el equipo económico le ha pedido estas medidas a Milei, los bancos le han pedido estas medidas a Milei, como que empezar a aflojar este torniquete, empezar a aflojar el torniquete para empezar a encontrar estas soluciones. Y quizás también esa sea una forma de negociación al estilo Trump. El estilo Trump es, te subo las retenciones, me pongo en el Capitán América, en el malo, y después se pelea con Xi Jinping y luego terminan los abrazos con Xi Jinping, con Putin, o Putin si prefieren, no sé, lo que quieran. Es un chiste, mal chiste, pero bueno, hacemos estos chistes tontos. Yo soy el encargado de los chistes tontos. Pero me parece que es como una forma de negociar. Aprieto el torniquete y después voy soltando al gobernador, a la universidad, a tal cosa, a tal otra. Es como que ha habido una estrategia quizás pensada, cerebral, llegar a este punto y ahora empezar a abrir un poco el torniquete. ¿No les parece? Sin duda. Sin duda. Es
y lo ha llevado a un deporte muy bueno, el boxeo. Cuando yo tengo un gran contrincante delante, no puedo sino comenzar a pegar muy fuerte. Ahora, después lo transformo en fintas y después probablemente hasta me vaya a cenar con él para convenir la próxima pelea. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Con aranceles siderales que han terminado en algunas correcciones pequeñas, en otras muy, muy pequeñas, pero sin romper el esquema de competitividad que debe haber, porque las ambiciones chinas también son enormes y los rusos también tratan de meter su pequeña cuña. Pero en Argentina nos ha pasado algo parecido. Si no estaba la audacia para hacer las medidas que se han hecho en estos últimos meses, difícilmente hoy pudiéramos hablar de que podemos implementar pequeñas correcciones que se van quedando inevitablemente en el camino y que hay que hacer la letra fina a la que no se ha referido nada más que a un presupuesto o una explicación de por qué el presupuesto tiene los números que tiene. Yo no soy de la Libertad Avanza, ustedes saben que vengo del bloquismo, pero admiro a quienes son capaces de cambiar su forma y llenarse un puñado en el bolsillo, un bolsillo, con humildad para poder continuar y terminar de redondear una obra que hace falta, porque sin ella, con Kicillof, sin Kicillof, etcétera, con quien sea, no tiene más que un ratito de vigencia, porque como la crisis es tan profunda, la máquina de emitir es la única salida. Así que mejor que no caigamos en esa con uno o con otro, porque no va a haber el país que Moreno quiere ver y que yo he soñado con él también mucho tiempo, pero he visto cometer tantos errores que me fui desilusionando en cierto momento, pero de ninguna manera bajando la guardia. Porque voy a dar un ejemplo muy, muy pequeño. Yo no soy un admirador de Carlos Menem, ni mucho menos, y creo que el presidente tampoco debiera ensalzarlo tanto, porque hoy un país como el nuestro necesita tener ferrocarriles en serio, y él fue, Menem, el que lo desmanteló. Un país tan importante socialmente como el nuestro debiera tener un servicio militar obligatorio de no más de 3 meses, porque ahí mucha gente que no podía llegar a la escuela a conocer lo que es orden, respeto, amistad, etcétera, lo logran, especialmente de los parajes más lejanos. Estas cosas son y hacen a la institucionalidad y hacen a la posibilidad de que los acuerdos, aunque estemos en veredas de enfrente, muy enfrentadas, lleguen a su fin y nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, vos sabés, Alfredo, Raúl, también te digo, los observadores políticos están remisos de despedirse todavía, faltan bastante, estos son los primeros trazos los que se ha dado, la demora de mandar el presupuesto no es de ahora, sino de cuando empezó. Han pasado cosas muy importantes que tienen que ver con la economía y otras que tienen que ver con presuntos actos de corrupción. Me parece que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de tener definiciones así tan rutilantes. Yo soy un poco más remiso en eso. Me parece que hay que meterse un poco más en esto porque si no nos involucramos, bueno, pueden pasar cosas muy desagradables, ¿no? Sin duda, no hay posibilidad seria para un país si no nos involucramos ahora y comenzamos a corregir esas pequeñas cosas que se han ido quedando en el camino. Pero hay, y es necesario,
quien dé la patada inicial con audacia, como decía los otros días, porque no hay tantos con esa audacia. Después hay que corregirle la forma en que se expresa, porque la gente no come vidrios, es la que sufre y tiene y está esperando algunas correcciones. Las próximas son impositivas, educacionales y demás que están pendientes. Para eso hace falta un Congreso que tenga los diputados convencidos y firmes de que acá hay que producir los cambios si queremos inversiones. Si no hay inversiones, si no hay cambios, difícilmente la inversión la vayamos a conquistar solamente con una estabilidad monetaria y con una inflación baja. Hay que producir cambios estructurales de las reglas de juego, porque hay una cosa que me demostró la promoción industrial en San Juan. No hay mano de obra más barata que la del empresario. Todo es, la ciencia de eso es saber dónde pongo la zanahoria. Porque cuando pongo la zanahoria para uno, el de al lado dice, yo quiero otra igual. Y ahí es donde comienza esta revolución de contagios que permite que los países, las provincias, se desarrollen y comiencen la inversión. Yo discutí esto mucho con el doctor Taqui, que ya se lo comenté, y le demostré que algunos sacrificios fiscales, circunstanciales, momentáneos, transitorios, permiten, que parecen muy grandes, permiten crear una base tributaria mayor que no se tiene en cuenta, que después permite hacer que tengamos un equilibrio fiscal por tener justamente una base impositiva más grande. Bueno, me parece voy a aprovechar, Raúl, yo voy a aprovechar el último minuto para, más que para tratar de adivinar qué es lo que va a pasar con Argentina, voy a aprovechar el último minuto para decir lo que me encantaría que pasara con Argentina. A mí me encanta cuando Alfredo habla de la promoción industrial. La promoción industrial fue una política y una promoción muy importante para San Juan, desarrolló industrias, trajo industrias que no había. Permítanme aclarar, yo quiero para San Juan esa actividad, esa mayor actividad, y que no todo dependa del Estado. Incentivar al empresario privado a traer, a establecer industrias, a establecer negocios, a invertir en San Juan. A nosotros los sanjuaninos que invertamos en San Juan, yo veo permanentemente sanjuaninos que están invirtiendo hoy en, no sé, en obligaciones negociables de Vista Energy o de YPF o de empresas que, peor, en CDRs de Nvidia, de Apple. Entonces decimos, pero los sanjuaninos tenemos que invertir en San Juan. ¿Por qué estamos invirtiendo nosotros en Vaca Muerta o en el desarrollo de semiconductores en Estados Unidos? O sea, entonces por eso me involucré en la política, porque realmente me encantaría que San Juan volviera a vivir ese auge que vivió, por ejemplo, con la promoción industrial, con los diferimientos impositivos, y yo creo que creo más, y permítanme ir más allá, creo más en la obra privada que en la obra pública, porque San Juan, gracias a la obra pública, tenemos un velódromo hermoso, pero no tenemos rutas. Entonces, la obra pública es muy importante, pero muchas veces está muy mal direccionada, ¿no? Entonces, yo creo que creo mucho en la iniciativa privada y en la obra privada. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría personalmente que algún día lo viéramos en San Juan. Coincido plenamente con Raúl. Nosotros no podemos, o sea, podemos desear cosas a futuro para la Argentina, pero la verdad es que la palabra de Milei solamente vamos a saber si es cierta
dejando que pase el tiempo. Y lamentablemente, pasando el tiempo y con él al mando, y obviamente a la buena de las decisiones de él, podemos correr bastantes riesgos. Así que eso, me parece que no deberían sacarse más conclusiones a futuro y nos quedaría ser idealistas y tener esperanza, porque si perdemos eso, yo por mi parte no, pero sí, es bueno tener un poco de esperanza. Ténganla porque yo he vivido, ya tengo casi 80, yo he vivido 50 años de frustraciones, de comienzos y finales malos, y debo decir que hoy, con el segundo impulso que San Juan tiene, que es lo minero, ya hay un movimiento interesante en gente que se está preparando para prestar los servicios que va a requerir esta actividad, que son muchos, especialmente en la etapa de inversión. Y la etapa de inversión es larga, y la etapa de producción es más larga todavía. Por lo tanto, hay que seguir y planificar dónde pongo los apoyos. Porque si yo no creo dónde poner los huevos, es muy difícil. Termino, como bien decía Moreno, protegiéndome con envidia, protegiéndome con la ON de vaca muerta, bueno, esa es local. Esa a mí me importa tenerla en el país. Pero no tengan dudas de que esta provincia y el país van a crecer, van a ver el sueño que yo no voy a ver, pero van a ver la posibilidad de que se creen los lugares para los que nos siguen, para los chicos de hoy, que también requieren de que la estructura educacional se dedique a crear y a formar gente para lo que se va a usar mañana, y no publiquemos trabajos que parecen una obra de arte, pero si uno los lee, realmente no merecen ser publicados por una universidad. Coincido, y con Alfredo comencé el programa hablando de un norteamericano que se viene con su esposa norteamericana, que es ella, que conoció el año pasado San Juan, se enamora de San Juan, no de Córdoba, no de Mendoza, no de Buenos Aires, se enamora de la gente de San Juan, se enamora de las familias. Yo les he contado esta historia, se han cansado de escucharla, Paula, Cas, Carlos, Tony, ese activo que tenemos los argentinos, que se manifiesta mucho en el fútbol y demás, bueno, de ser buena gente, sí, tenemos por supuesto pillines en todos lados, pero todavía tenemos muchos valores. Esta gente se viene por una cuestión de que en el gran país del norte esta famosa droga del fentanilo está haciendo estragos y ellos han sufrido en carne propia esos avatares esos coletazos de la droga. Coincido en que sí, que hay que tener esperanza, hay que aguantar. El cuero se te pone duro, Alfredo, Raúl, y decir otra vez, y te cuesta levantarte, y te cuesta arrancar, porque tenés 20 millones de deudas, obligaciones, y te levantás siempre pensando en darle lo mejor a los hijos, Paula pensando en sus hijos y en su educación, yo pensando en mi hija, que está haciendo sus prácticas en tribunales, que una cosa que se pasó el tiempo volando, Carlos con sus sobrinas, con sus hijos. La esperanza está. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo? Sí. Tenemos que hacer un análisis también. Obra pública, obra privada, puede ser un mix, no sé. Pero ustedes están siempre convocados porque hoy la economía, y me han quedado muchos temas, ayer lo hablábamos con Alfredo, acerca del tema impuestos, con Raúl lo hablamos, yo les decía,
miro permanentemente y leo todo lo que tiene que ver con noticias y políticas. Y allí el domingo se habló de impuestos en un programa de televisión, que no lo he visto en casi ninguno, de impuestos. Y estuvimos hablando de impuestos y demás, tratando de dar un aporte. A mí me parece valiosísimo. Es un lujo, Raúl, es un honor y un lujo, Alfredo. Por eso siempre los estamos convocando, pero bueno, pronto lo vamos a convocar para que también les gusten un vino y un bife, una carne, si no todo es estrujar a los amigos. Ahora no abandonó el asado usted. Perdón. Si hay roast beef, mejor. Así es. Bueno, sí le queda a uno la esperanza, como decía Paula, le queda la esperanza que los chicos, los jóvenes, que marca también claramente Alfredo Ruitor, puedan soñar en grande. Y bueno, y así hacer una nación como quisieron nuestros próceres. Así que me queda eso como un saldo para seguir aportando lo que hay que aportar. Discúlpeme, Carlos, a mí me queda lo que dijo Alfredo acerca del servicio militar. Y sí, me queda eso, porque mientras no se cambien las bases de educación, de disciplina y todas estas cosas, muchachos, el país no tiene mucha esperanza. Es lo que decía ayer del ciclo sin fin, el mal de la casa, el mal de la escuela, más policías en la calle y todos subvencionados por nosotros. Entonces, mientras no se cambien esas bases, y bueno, mucha esperanza no nos queda, ¿viste? Podemos criar de la mejor manera a nuestros hijos, pero cuando van a primar las personas que están subsidiadas, las personas que no se pueden reinsertar en un trabajo, las personas que están plagando las cárceles, ¿viste? No veo mucha luz. Así que en eso sí coincido con Alfredo. Bueno, ahora me despido de todos ustedes debidamente antes de que mis compañeros hagan una devolución o también procedan a despedirse. Ha sido un gusto tenerlos en el programa, Raúl y Alfredo, de vuelta. Les mando un abrazo grande y bueno, espero que el asado no quede en la misma nada. Les mando un abrazo. Gracias Paula. Paula, estamos llegando a su fin de este programa relámpago que hemos podido hacer y construir, pues, pensando siempre que este es el aporte que tienen que hacer los medios, pensando en la gente. Si logramos eso, bueno, nos ponemos a disposición siempre para alcanzarlo, pero básicamente son ustedes los que, en el caso de Raúl y Alfredo, en esta oportunidad nos han dado la chance de conocer más a fondo muchas de las cosas que el país está reclamando. Así que gracias, Alfredo, gracias, Raúl. Un gusto, por favor. Un gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio y por el debate, que es muy enriquecedor. Bueno, yo también despedirme de Raúl y de Alfredo, les decía a ambos ayer, es un lujo tenerlos y creo que el periodismo, que muchas veces está en la crítica, vos dijiste una palabra central, Carlos, el aporte. Siempre buscamos dejar un aporte, dejar un legado. Coincido con lo que dijo también Paula. A mí me tocó vivir el servicio militar, que fue uno de los más duros y moldeó a muchísima gente. A mí me tocó la infantería de marina, estuve en el sur, estuve en muchos lugares y te moldea. Era la época donde venían de todas partes del país, gente que no conocía un baño, un inodoro, y ahí se los educó. ¿No basta con eso? No, basta con más educación, con más participación. Yo creo en esto que también decía Alfredo y Raúl, más participación, más diálogo, ponernos de acuerdo, y bueno, y desde el periodismo, si podemos dar ya un aporte, miren, es un logro, que a veces ni siquiera los políticos de turno están buscando ese aporte, están buscando a veces la chicana diaria. Así que, Alfredo, Raúl, siempre un lujo para mí y también para el equipo que ustedes estén presentes. Mi última palabra, sanjuaninos, argentinos, hay que votar, no se olviden. Eso es central. Muy bien.
Bueno, señoras y señores oyentes y televidentes, muchas gracias. Este aporte del día de hoy, a pocas horas del mensaje presidencial, era central para ir, digamos, tomándole el pulso a un país que necesita, bueno, errores, salvar esos errores, seguir adelante, porque tampoco se puede estar martillando todo el día sin soluciones. Y un dato muy central, también Milei se ocupó de los universitarios. Me parece que eso es central porque el país es educación y trabajo. Educación y trabajo. Educación y trabajo. Me parece que eso es lo esencial. Así que agradecidos a todos y me despido naturalmente hasta mañana a las 8 con una nueva edición de La Careta Política a través de